Me esperaba que fuera grande, pero no tanto. Si me tengo que comer 3 así de gigantes, creo que puedo morir hoy. Comerme ahora otro completo va a ser una cosa. Bienvenidos a la recta final, día 25, nos encontramos en la preciosa ciudad de Santiago de Chile. Sí, aquí, en Chile. Como podéis leer en el título, sí, lo primero que se me ha ocurrido es ir a probar los famosos completos. Estoy muy hypeado, espero que valga la pena. Y probablemente seas del país o seas de la ciudad y estarás pensando, hay 1000 cosas antes que probar o hay 1000 cosas antes que ver que probar unos hot dogs gigantes, pero es que soy muy fan de los hot dogs, tenéis que entender eso. Y tengo entendido que aquí tenéis los mejores, así que ese es mi plan, ¿vale? Ese es mi plan. Yo imagino que deben haber muchas otras comidas en el país antes que el completo, pero hay que reconocer que lo ves absolutamente por todas partes, por lo que creo que voy por el buen camino. Si bien no es la comida más típica chilena ancestral, probablemente sea uno de los platos que más se come. Y vaya si es algo típico, que creo que he llegado a la calle de los completos. O sea, todas estas paradas, todas son de completos. Completos por todas partes. Creo que no estaba equivocado en probar esto hoy. Pero no os creáis que he venido aquí por casualidad. Detrás mío tengo el que aclama ser el primer restaurante sirviendo completos de todo Chile. Y creo que es el perfecto sitio para empezar y para explicaros a los que no sepáis por qué lo llaman completo, qué lo diferencia de un hot dog. Vamos a pedir uno y os lo explico. Hola. ¿Me siento? Vamos a ver, hay muchas opciones, pero como vamos a ir a 3 sitios por lo menos, creo que yo empezaría por el básico, el completo básico. Muchísimas gracias. Me esperaba que fuera grande, pero no tanto. Fijaros en esto, es simplemente gigantesco. Creo que lo primero que destaca es el tamaño y que, sinceramente, para ser un hot dog, digamos, no vemos ni siquiera el Frankfurt. Esto tiene una explicación. Ahora en breves vamos a entender juntos de lo que os estoy hablando. Un completo, en verdad, es parecido a un hot dog, pero no tiene nada que ver con un hot dog. Y la historia lo explica así. Y es que estamos por ahí en los años 1900 poco. Un chileno viajó a Estados Unidos y vio los famosos hot dogs de ahí y le pareció una muy buena idea. Cuando volvió aquí a Chile, presentó la idea, pero a la gente no le llegó a hacer mucha gracia, lo sentían como un plato soso. Pero aún así, la idea era buena, un pan, un Frankfurt en el medio y un poquito de ketchup y mostaza, pero no era suficiente. Poco a poco le fueron añadiendo cosas como la palta, que sería el aguacate, el tomate, la mayonesa y el chucrut, y también le aumentaron el tamaño para poder saciar a la gente de aquí. Cuando eso sucedió, de repente el hot dog pasó a ser un éxito rotundo, simplemente que la gente cuando iba a pedirlo pedía un hot dog pero completo, y acabó quedándose ese nombre, y hoy en día se le llama únicamente completo. Estoy intentando descubrir cuál me he pedido yo. Veo evidentemente la mayonesa, veo el tomate, veo algo de chucrut y la salchicha debajo. Este parece ser uno de los más clásicos y está perfecto empezar por ahí. He visto que lo primero que se le hace es quitarle la punta y así podemos ver el Frankfurt debajo. Esta parte te la puedes comer como quieras. De veras espero que nos llevemos bien porque me voy a pasar todo el día comiendo esto. Vale. Estoy empezando a entender el flow. Y esto sería de manera básica, es decir, tú puedes comértelo así tal cual, o incluso tienes la opción de poder añadirle más salsas aún. Tenemos por aquí ketchup y evidentemente mostaza. Esto es como añadirle el estilo americano, el estilo de Nueva York. Ya esto tiene que ser una bomba. Esto es mi desayuno, tenéis que tenerlo en cuenta. Primer completo del día y yo ya estoy bien completo. Vamos a caminar un poco. ¿Te gustaron los completos? Mucho, este es el primero que he probado. Ah, ya. Me ha gustado mucho. Sí. He cogido el normal. Te vamos a hacer Un italiano completo, claro, tal cual. despacito para que lo vaya a grabar. Lleva la palta y la mayo. Y se llama italiano por los colores, ¿no? Por los colores, justamente. Míralo, increíble. ¿Cuántos completos sacáis al día más o menos? Como 300. 300 completos al día. 300 cortos, 300 largos. 600 en total. Más o menos. Madre de Dios, un montón eso. Sí, pues a la gente le gusta mucho. Muchísimo, ¿no? Es que son muy buenos. Es que son muy buenos, total. Ahora te vamos a hacer el completo. El completo es con chucrut. ¿Viste nomás? El tomate. Este es un completo. Buenísimo, es el que me he comido yo. ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál te gusta más? Bueno, los dos son buenos. Depende del día. Es que mira, los productos son buenos acá porque nosotros los tenemos aquí en plancha, ¿viste? No es al agua la vienesa. Qué buena pinta. Están listas para preparar los completos y esta la estamos listos ya dorando. Qué bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Ya, amigo. Después de hablar con el dueño y preguntarle cuántos completos venden al día y ver la salvaje cantidad de 600, se me ha creado una pregunta. ¿Cuántos completos se comen en
en Chile al año. Y es que aproximadamente se comen 60 millones de completos al año. Eso sale a 3 completos por persona al mes de toda la población. Es una barbaridad. Es todo un fenómeno aquí. Me encuentro ahora mismo en la famosísima Plaza de Armas aquí en Santiago. Y he de deciros que para ser un día de cada día se ve muchísima actividad en la ciudad. Ya sean músicos callejeros, ya sea gente caminando hacia todas direcciones. El clima me parece perfecto. No hace ni frío ni calor. Estoy living. O sea, tenéis que tener en cuenta que yo ayer estaba a esta misma hora metido en un lío dentro de las favelas de Brasil. Y hoy estoy tranquilísimo comiéndome completos en Santiago de Chile. Es muy loco. Y es que estaba haciendo números y ya hacía bastantes años que no pasaba por ningún país latinoamericano. Entendamos latinoamericano como país de habla hispana, donde muchos de vosotros me veis. Me sabe mal porque ya no quedan tantos vídeos, pero no os preocupéis. Tengo pensado, en un futuro vendré y visitaré muchos más países. Yo me muevo un poco por intuición. Veo que estamos como una especie de mercado. Aquí a un señor le están lavando los zapatos, muchos kioscos. Pero hay una cosa que no paro de ver y es esas paradas de ahí. Están vendiendo todo el mundo comprando como una bebida. Esto lo tengo que probar. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Mote con huesillo. Mote con huesillo. Genial. Pues vamos a ver qué tal. Yo vengo a improvisar. He visto que todas las casetillas ponía que era la bebida de Chile, así que vamos a probar. No sé por qué no me lo esperaba tan dulce, está muy rico. Vamos a probar el trigo que lleva dentro. Vale, entiendo. Oye, he pedido el vaso pequeño, esto me parece bastante grande, o sea, habían como 3 tamaños más. Esto te sirve como bebida, pero como desayuno también, es como unos cereales, vamos. Al principio cuando lo he visto me parecía como algo un poco extraño, porque si os fijáis también tiene el durazno disecado dentro, pero luego el conjunto realmente está como muy bien pensado, muy bien parido, está muy bueno. No quiero ser monotemático, pero como que esta mañana he liberado las tensiones de ayer y hoy estoy de un buen humor, queriendo descubrir, probar. Es un día perfecto hoy. No sé cómo decirlo. Es genial. Sobreviví. Igual este es el primer vídeo que ves de mi canal, o igual llevas visto ya los 25 anteriores de la serie y aún no estás suscrito. De verdad, es literalmente un clic y a mí me hace muy feliz. Suscríbete ahora. Te estoy dando tiempo. Es un botón. Y después de haber probado un poco el clásico, nos vamos a otra sección de los completos, podríamos decir. Y es que detrás de mí tenemos el rey del completo. Creo que es así un poco como una cadena de comida rápida relacionada con los hot dogs. Así que vamos a ver qué tal. Sí, ya siento que esto se ve un poquito más como si fuera fast food, así que estamos sin. Ahora quiero probar desde luego que el italiano, el que lleva aguacate. Voy a ver si al menos estos no son tan grandes, porque si me tengo que comer 3 así de gigantes creo que puedo morir hoy. Este es un poquito más pequeño por lo menos. O sea, aquí tengo mi italiano y vosotros sois literalmente mi cita. Creo que tengo la sensación de que el italiano me va a gustar más porque el aguacate me gusta, pero probablemente la consistencia del anterior establecimiento creo que va a ser mejor. El tamaño ya es algo más normal. Esto sí sería un tamaño de hot dog como el de Nueva York. Y es que a ver, igual te parece raro que me ponga a probar hot dogs en vídeos, pero no es la primera ni la segunda vez. Lo hemos hecho bastantes veces en Estados Unidos, así que vamos a ver qué tal esté. No he cogido Frankfurt aún, así que no cuenta. Déjame decirte que el aguacate es algo que le da un muy buen sabor, ¿eh? No entiendo por qué no se le pone más a esto. El aguacate le queda muy bien. Por lo que he leído, la mayonesa también es una mayonesa especial. No es la misma que encontrarías en el supermercado en España, sino que es como una mayonesa chilena y se siente como más suave, podría ser. No sé si es porque últimamente no estoy comiendo en cantidad, que ahora se me está haciendo cuesta arriba comerme esto, ¿eh? Tengo un apunte, ¿eh? Si bien este está bueno porque la receta me parece mejor que la del completo, la palta, el aguacate le da una muy buena consistencia. Lo que es el Frankfurt está muchísimo mejor, el del Portal. Pero oye, yo vengo aquí con hambre, paso por al lado de este sitio y me compro esto y voy volando. El segundo completo me ha dejado destruido y he pensado que he consumido calorías como para subir el Monte Everest. Vamos a subir un pequeño cerro que hay aquí. Yo creo que vamos aquí, a la Torre Mirador, que por alguna razón que no comprendo no puedo grabar con la cámara porque es un lugar del estado. Ya me lo vais a explicar vosotros. Siempre acaban pasando estas cosas, sea donde sea del mundo. Tengo esperanza que desde arriba se vean las vistas y al menos pueda ver un poquito de Santiago desde un poquito de altura. Así que veamos. Parece que ya estoy llegando a la cima, o eso parecía. Creo que esto está cerrado, ¿no? Me he equivocado de sitio. No me esperaba ver lo que estoy viendo. Me hace mucha ilusión.
Yo estoy grabando dentro del recinto, pero es que tampoco estoy haciendo nada malo. Sé decir que el sitio lo tienen súper bien cuidado y es un lugar súper agradable para pasear. El Cerro de Santa Lucía, me he encontrado un par de seguidores y me lo han dicho. De hecho me han preguntado, ¿has venido a grabar el Cerro de Santa Lucía? Y yo pasaba por aquí, en plan, quería ver las vistas. Que hablando de vistas preciosas, ya no solo que puedes ver la ciudad a 360 grados, sino que desde arriba se ve la cordillera de los Andes, pero de una manera que si no te fijas bien no lo ves, porque no sé si es por la polución, si es que ahora la luz da muy fuerte, pero has de mirar realmente arriba para ver los picos nevados. Es como si fuera una especie de pared gigantesca que hace de muro en la ciudad. Es una pasada. Definitivamente tengo que volver a Chile en un futuro para recorrerla entera. Sé que Santiago es simplemente como una pequeña parte de lo impresionante que es este país, y en cierta parte estoy sintiendo este mes en el que visito muchos lugares pero en un corto periodo de tiempo como un poco un chequeo para ver lugares que me gustaría volver a visitar en profundidad, así que estoy bastante contento con eso. Y yo os sigo hablando para hacer tiempo porque comerme ahora otro completo va a ser una cosa. Lo bueno, tengo 45 minutos caminando hasta nuestro nuevo destino y creo que para entonces ya habré cogido el hambre suficiente. He de decir que me sorprende muchísimo la cantidad de venta ambulante que hay por la calle. Kilómetros y kilómetros de venta ambulante. Y se vende de todo, lencería, gafas, tabaco, fruta, cuadernos, todo tipo de colgantes. Lo puedes encontrar todo en la calle, es como si fuera un macromercado. Yo voy andando entre completo y completo y creo que de esta manera estoy viendo la ciudad. Porque me imagino que estoy en algún lugar más o menos céntrico, porque pedazo de bandera hay aquí. Algún tipo de edificio gubernamental. Vosotros me lo explicaréis porque yo voy a comer. Acaba de dar buen rollo porque me acaban de parar dos seguidores y cuando les he dicho al sitio al que iba se les han abierto los ojos, porque es un lugar muy típico entre universitarios, ya que estoy ahora mismo en una zona donde hay bastantes facultades, así que vamos a probar. Hola. Permiso. ¿Me pondrías un as italiano? Este es grande, otra vez. Este local no tiene para sentarse, así que vamos fuera a probar. Ya lo voy sintiendo por el plano que os estoy haciendo, pero es que no tengo manos. Esto es gigantesco, creo que es como el Goliat de todos los completos que hemos comido hoy. Ya que he pedido el as italiano, es como el italiano que hemos pedido antes, pero también con carne. O sea, tiene de todo esto es gigantesco. Vamos a probarlo. Como siempre, un poquito de pan para empezar. Si os fijáis, creo que este únicamente tiene carne, no tiene ni siquiera el Frankfurt. Estoy notando una cosa en este que me está gustando mucho. Y es que en este caso, la mayonesa no solo es mayonesa, sino que tiene como ajo y es como una especie de alioli. Y le queda espectacular, la carne es impresionante. Juraría que este es el que más me gusta, Oh, es que la carne está muy buena, es como un poco especiada. Está riquísimo, este es el mejor. Está muy bueno este. He de reconocer que se agradecía tener un lugar para sentarse, pero este me lo disfruto, Es curioso porque decenas de personas me han dicho por la calle que tenga cuidado con la cámara, que tenga cuidado con mis cosas, me van a robar, insistiendo y insistiendo y insistiendo. Cosa que entiendo y doy las gracias por el consejo. Entiendo que Santiago de Chile por la noche, o depende en qué calles, puede ser peligroso, podríamos decir, pero por lo menos a mí no me ha dado la sensación. No sé si es un poco por inocencia pura y dura, pero todo lo que me he encontrado es gente muy buena. Llevo un día aquí, ya lo sé. Pero es que por decir, ni siquiera he visto que nadie me haya mirado mal. Lo he visto una ciudad, la verdad, la mar de tranquila. Y desde luego que con muy buenos completos, de verdad. Esto es un vicio, esto es un peligro, Que ahora pensándolo, antes os he dado el dato que cada chileno se come por lo menos 3 completos al mes. Y yo me los he comido en un día. Formo parte de la media, al menos. Os quejaréis, ya soy un chileno más. Y por gracia o desgracia voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. No te olvides de suscribirte al canal y sobre todo hacerle caso a Vini. Nos vemos mañana. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafé.com.